Continuamos con más noticias a través de Globovisión. Vamos a conversar de inmediato con María Eugenia Landaeta, ella es jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Doctora, bienvenida, gracias por permitirnos conversar con usted. Decíamos que queríamos tocar el tema vinculado al virus del ébola. Hay información que también está en primeras páginas del día de mañana, de la prensa de mañana. Entre otras, leemos: la infección de médicos dificulta el freno del ébola. En Liberia, por ejemplo, uno de los países más afectados por la epidemia, la presidenta Ellen Johnson anunció que va a despedir a los funcionarios del gobierno que se nieguen a volver al país para ayudar a combatir el brote. Definitivamente esta situación es lo que ha impedido que el ébola, o mejor dicho, ha permitido que el ébola se extienda, ¿no?, en estos momentos en este continente, en el continente africano. Bienvenida. Buenas noches, gracias por tu invitación, Sergio. Sí, el ébola es un tema bien interesante porque la transmisión del virus es distinta a los virus que estamos acostumbrados a nosotros en Venezuela, que es por transmisión de gotas de aerosol, como el virus de la gripe, por ejemplo, o por mosquitos, que como el dengue y el chikungunya. En este caso, el ébola se transmite por contacto directo de las secreciones del enfermo con las manos de la persona que atiende al enfermo o que prepara el cadáver del fallecido, ¿no? Y ese contacto directo o indirecto, por ejemplo, con las sábanas o con la ropa que ha utilizado esta persona, es lo que transmite el virus a las personas. Eso ha provocado que en estos países donde las medidas de protección no son bien utilizadas, no son bien utilizadas o no se encuentran disponibles. Ha provocado que se haya diseminado la enfermedad, inclusive al personal de salud, que es uno de los que, digamos, está más afectado. Y de hecho, hemos visto en algunos países, como en España, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en varios países donde médicos o algún personal de salud son infectados con el virus y son entonces repatriados a sus sitios de origen, donde fallecen o mejoran. Este virus tiene una alta mortalidad que va entre 50 a 90%, dependiendo del sitio donde se atiende al paciente y de lo precoz de la atención. Cuando la enfermedad está bastante avanzada, ya la mortalidad es prácticamente del 90-100%. Cuando se te ataca en etapas más tempranas, pudiera ser factible mejorar a la persona. Ahora, usted dice que hay una alta probabilidad de mortalidad. Hemos visto en los recientes días que ha habido información donde se ha logrado de alguna forma detener el ébola en algunos casos con una medicina experimental. Esta medicina experimental, debemos tener mucho cuidado con esto porque las medicinas experimentales son experimentales y uno no sabe, cuando las aplica en pocos pacientes, cuánto de eso es evolución natural de la enfermedad y cuánto es efecto directo de la medicina sobre la enfermedad. Y de hecho, fíjense que el cura español, que fue también tratado con esta medicina, falleció. Los dos médicos que estaban en Estados Unidos se mejoraron, pero el que se trató en Liberia falleció. Entonces, todavía es muy poco lo que se sabe sobre esa droga como para recomendarse como tratamiento para la enfermedad. ¿Y cómo se pudiera determinar que realmente es efectivo Una droga en medicamento? general tarda mucho tiempo en determinarse realmente que es efectiva o no. Esta droga todavía está en fases experimentales, lo que significa que todavía no se ha determinado. Se piensa por el diseño de la droga que debería ser efectiva, pero ya se está viendo que no es tan efectiva como se pensaba. ¿Y debe experimentarse directamente en humanos, doctora? Ese es otro de los temas que se ha tocado con mucho énfasis en estas últimas semanas cuando se ha comenzado a utilizar. No es correcto comenzar los estudios por experimentación en humanos. Se puede usar de forma compasiva, que es lo que se ha hecho en estos casos, cuando la enfermedad es de alta mortalidad y tú tratas de ofrecerle algo que es lo único que tienes, pues. Y es lo que se ha intentado hacer, digamos, desde el punto de vista ético, no está mal hecho, está bien, pero no se debe hacer como un uso indiscriminado de esta droga o diseminado a todos los enfermos, porque todavía no se conoce realmente cuál es su verdadera utilidad. Ahora, en estos países africanos se están tomando ciertas precauciones, sin embargo, a veces como que se les escapa de las manos a los gobiernos. ¿Cuál debería ser, en todo caso, la acción que deberían tomar estos
estos gobiernos? Fíjate, es muy importante la educación a la comunidad, porque lo que ha sucedido en esos países es que cuando traen el enfermo, ya muchas personas han manipulado, esta persona lo ha tocado, lo han ayudado a cargar, a manipular y se han contaminado con sus Además que en secreciones. muchas de esas zonas la gente come incluso del mismo plato, ¿no? Exactamente, o sea, ahí hay pocas medidas realmente higiénicas o de barrera que permitan que se aísle realmente a un enfermo. Si eso se lograra, que las personas cuando comienzan a ver la enfermedad, aislaran el enfermo y lo trasladaran en esa forma a los centros médicos o de salud, pues se lograría el control de la enfermedad. También si uno tiene disponibles los métodos de barrera, porque si tú no tienes suficiente protección, si Claro. no tienes una vestimenta adecuada, unos guantes adecuados, unas mascarillas adecuadas, pues tampoco la protección va a ser tan útil como es lo que está sucediendo en estos países y por lo que el personal de salud también se está infectando. Ahora, muchas personas pueden llegar a pensar que este virus está muy lejos de Venezuela. No sé si realmente es así, porque vimos un caso donde hubo una sospecha de ébola en el país Exactamente. recientemente y en el día de hoy hubo otro en Bolivia, aunque ya fue descartado. De hecho, fue, sí, descartado por parte de las autoridades sanitarias de Bolivia esta posibilidad. Hablo de Bolivia porque puede ser cualquier país latinoamericano. Es Venezuela pudiera correcto, o estar incluido. cualquier país del mundo. Claro, De hecho, claro. ya en otros países se ha visto, porque en esto, eras de la globalización, pues los virus viajan en avión. Los turistas o viajeros se trasladan de un país a otro rápidamente, en pocas horas. Y eso fue lo que sucedió con esta persona proveniente de Nigeria que cayó en un hotel en Caracas que tenía fiebre. Ujú. Entonces, ¿cómo sabe uno cuál es la causa de la fiebre? Tienes que investigarlo. Lo más probable es que haya sido, como sucedió, un paludismo, ya que la malaria es una de las enfermedades febriles del trópico que más se encuentra en auge en este momento, no solo en Venezuela, sino en muchos países. Pero también había, por supuesto, que la obligación de descartar que fuera un ébola por el país de donde procedía la persona. Y por eso es que se están implementando todos estos controles. Yo creo que es necesario. Ahora, ¿cuál sería en todo caso el protocolo en países como el nuestro, donde hemos visto muchísimos problemas en las últimas semanas, sobre todo con la atención médica en vista de las fallas que hay en cuanto a lo que significa pues, los medicamentos y todos los insumos en el país? Sí, una de las cosas que más se ha conversado últimamente es eso, porque en el caso hipotético, pero que no es descabellado, pensar que llegue una persona a uno de nuestros hospitales o si llegara a uno de los centros privados, a lo mejor habría un poco más de recursos, aunque también los centros privados tienen problemas, pero en los hospitales prácticamente sería imposible mantener una persona con cierto aislamiento y proteger al personal de salud y proteger a los familiares de esta persona y tener los insumos necesarios para el tratamiento de esta persona. Habría que hacer una política de dotación de insumos, aunque fuera puntual para el momento, Sí. se ha hecho antes. Yo recuerdo cuando la época del cólera, cuando comenzó la primera epidemia de H1N1, los hospitales, y sobre todo los hospitales que se llaman centinela o donde primariamente deberían llegar los pacientes, se dotaron con algunos insumos puntuales que se utilizaron en el momento en que entraban los pacientes sospechosos. Al menos eso se debería hacer, porque no hay en este momento una infraestructura ni dotación adecuada para la recepción de un paciente de esa naturaleza. Ahora, al detectarse un posible caso de ébola en el país, lo que se hace es enviar esa cepa, por llamarlo de alguna forma, a algún ente en particular, doctora. Sí, bueno, de eso se encargaría la autoridad sanitaria. la autoridad sanitaria que enviaría esa muestra al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, seguramente, a través del Instituto Nacional de Higiene, que es el que se encarga, digamos, por parte del Ministerio de Salud de recoger todo este tipo de muestras valiosas y de enfermedades que se están investigando, y ellos serían los que nos darían el diagnóstico. ¿Cómo se pudiera detectar en todo caso que una persona tiene esta enfermedad? Lo primero que hay que ver son los síntomas, por supuesto. Lo malo es que los síntomas al principio son como muy inespecíficos y se parecen a otras enfermedades. Por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, O sea, puede ser náuseas, como una vómitos. especie de virus como normalmente lo conocemos, Exactamente. ¿no? Entonces, cuando nosotros sospechamos de un caso, primero tenemos que hacer una relación con un viaje hacia los países. Siempre. Siempre.
sobre todo al principio cuando no tenemos un caso, digamos, índice, o como pasó con esta persona que llegó a Venezuela. Era una persona que venía directamente de Claro, Nigeria. hijo de un diplomático africano y era comprensible, Exactamente. claro. Ese es el caso donde debemos sospechar la enfermedad. Entonces, descartarla y descartar otras causas de fiebre. Sobre todo la fiebre es un síntoma muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, y cualquier persona que venga de un país africano con fiebre o que haya tenido contacto con una persona de un país que venga del país africano con fiebre, debemos descartar esta enfermedad. Bueno, de hecho hoy hubo una reunión con las líneas internacionales para también las líneas pues dar su aporte, hacer su aporte para evitar que, bueno, es que llegue algún tipo de caso de ébola al país. Sí, en muchos aeropuertos, tanto a las salidas como a las llegadas, se está tratando de detectar la temperatura de las personas por métodos electrónicos, etcétera, para tratar de detectar personas que tengan fiebre, y se les hacen encuestas a la bajada del avión. Usted ha tenido fiebre o tiene algún malestar o usted ha tenido tales síntomas en los últimos tantos días. Lo importante es que la gente sea honesta y lo diga realmente, ¿no? Bueno, claro, por supuesto que eso es muy importante, pero a la vez también sería ideal contar con estos métodos que, aunque no son 100% efectivos, pues sí nos dan una buena idea de las personas que están entrando al país. Doctora, de verdad que muy agradecido por habernos permitido conversar con usted esta noche. Siempre a la orden. María Eugenia Landaeta, con quien conversamos aquí en Más Noticias, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Amigas, amigos, una pausa y en breve Más Noticias.